Bueno, yo lo decía en la introducción, Centro de Investigación y Asuntos del Sur hicieron un análisis de las políticas de Javier Milei. Hacia grandes rasgos, ¿qué puntos interesantes se pueden destacar? Bueno, a grandes rasgos, lo primero que tenemos que decir que me parece importante es que Argentina es una democracia, ¿no? O Ujú. sea, las instituciones funcionan, funciona el Congreso, funcionan los partidos políticos, funciona la justicia, pero de alguna manera también lo que encontramos son algunos señales de alerta, como decimos nosotros, ¿no? Es Ujú. decir, algunos discursos y prácticas de este gobierno que mostrarían ciertas tendencias a la concentración del poder o a un cierto autoritarismo. Como digo, que no son, digamos, fundamentales en el momento del régimen, o sea, no podemos decir que hay un cambio de régimen político, Sí. pero si se continúan o se profundizan, sería muy preocupante. Claro, claro. Básicamente, a ver, como para que podamos entender con alguna definición que ya alguien esbozó en algún momento, tenemos, por ejemplo, el concepto de O'Donnell que decía que caemos en una democracia delegativa cuando tiene rasgos mayoritariamente autoritarios. ¿Podríamos decir que estamos yendo hacia ese camino, si esto continúa así? Y potencialmente sí, porque Ajá. justamente una de las cosas que nosotros vemos es una tendencia o por lo menos una intención de una mayor concentración de poder en la figura presidencial, Ujú. ¿no? Claro. Que no es novedoso totalmente, y de hecho el sistema argentino le da muchas potestades al presidente, Ujú. pero con un grado de arbitrariedad. Acá hay algunas cuestiones que son preocupantes, por ejemplo, por un lado, el número de decretos de necesidad y urgencia que se firmaron en este primer año, que como digo, eso no es o sea, eso tiene una ley, está planteado en la Sí, Constitución, no sí, es sí. ilegítimo. Pero, por ejemplo, sí encontramos que este gobierno sancionó más decretos de necesidad y urgencia que Mauricio Macri y que Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Eh, Otra cosa que a mí me resulta muy preocupante, que no está en el estudio, porque no llegamos a ponerlo, pero el hecho de que el gobierno no puso en el temario del Congreso la discusión del presupuesto. Ujú. Eh, no es que como sucedió en otros años, sucedió en el 2022, sucedió en el 2009, en ese momento los gobiernos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner mandaron un presupuesto al Congreso, lo pusieron en el temario, lo defendieron, lo quisieron aprobar y no tuvieron los votos y no los aprobaron. Claro. Pero eso es distinto a decir, no, yo no me importa que se vote, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos no tenés un presupuesto, es los gastos se deciden arbitrariamente por parte Claro. del presidente, ¿no? Sí, sí, sí. El presidente decide si le manda fondos a tal provincia y a tal provincia no, si le manda fondos a tal universidad y a tal universidad no, ¿no? Entonces, lo que vemos son instancias de esta intención de avanzar en una mayor acumulación de poder en la figura presidencial. Perdón, y no solo el número de DNU, Sí, sino la magnitud el de ellos. volumen de los Claro. DNUs, ¿no? El primer DNU tiene 600 artículos. No hay ningún DNU en la historia nacional que cambie tantas leyes o incluso que dé de baja leyes Mm. a sola firma al presidente, por decirlo de esta manera. Claro. Sí, a ver, nosotros lo hemos analizado el año pasado cuando dábamos a conocer y yo marcaba hincapié en que justamente el DNU, el mismo nombre te dice necesidad y urgencia. Si no se cumple ninguno de los dos, no tiene razón de ser. Ahora, formalmente no se lo han podido voltear ni el Poder Judicial ni el Congreso. Es decir, No, por las herramientas no, constitucionales que tiene. no han podido y no Sí, han querido tampoco, es ¿no? Eso verdad. es otra cuestión que está mencionado en el informe, que es que este tipo de gobiernos, en realidad hay una responsabilidad, por así decirlo, muy grande a los otros partidos políticos y por ejemplo, y a los miembros de la justicia Ujú. en ponerle ciertos límites a estos gobiernos, ¿no? Y cuando estos límites existen, estos gobiernos no avanzan. Ahora, cuando no hay ningún actor, los populismos de derecha son muy expansivos, ¿no? Y Sí, también en un cierto sentido los populismos de izquierda, es decir, avanzan todo lo que les dejen.
si no hay un momento en el cual los otros actores del juego político digan, bueno, mira, esto no, o sea, vos ponés tu presupuesto, vos sos democráticamente elegido, sos legítimo, decidí en qué vas a ganar, pero no podemos funcionar sin una ley de presupuesto, Claro. ¿no? Ese tipo de limitaciones. Y eso no está, en este momento en Argentina no está sucediendo. Claro, claro. Es decir, no está encontrando a quien le pueda hacer frente y pueda frenar los avances que viene impulsando. No, por el momento no. Y el año que viene va a ser o sea, hay elementos de preocupación porque Donald Trump ganó en Estados Unidos, es decir, vamos Sí. a tener un ambiente internacional que va a ser favorable a gobiernos de este signo ideológico y de este tipo. Es probable que el gobierno salga fortalecido de las elecciones de medio término. Entonces, tal vez hay ciertos elementos para pensar que puede haber más avances de este tipo después de las elecciones. Claro, claro. Hay algunas cuestiones particulares, ¿no?, que también se han discutido y que quizás no han tenido la profundidad que tendrían que haber tenido. Los dos vetos, primero porque se sanciona la ley del Congreso con apoyo mayoritario de ambas cámaras y después, bueno, vemos que ocurre lo que termina por ocurrir. Pero me preocupa más lo de los fondos reservados para la CIDE, ¿no?, que finalmente se lo termina rechazando el Congreso, pero que hubo algún diputado y senador que dijeron, che, esto como mínimo tiene que impulsar un proyecto o pedido de juicio político por mal desempeño del presidente. Sí, yo personalmente no creo que en este momento estén dadas, o sea, que no creo que haya elementos para un juicio político hoy, ¿no? Yo personalmente, puede haber distintas interpretaciones. Sí creo que tiene que haber que el Congreso tiene que tomar un rol mucho más fuerte de controlar estas cosas. Creo que tiene que ponerse ciertos límites, como digo, en ciertas cuestiones que para mí son fundamentales. O sea, para mí algunas cosas se pueden debatir, pero un país como la Argentina no puede estar 2 años sin ley de presupuesto. No se pueden poner, por ejemplo, si se pusieran jueces de la Corte Suprema por decreto, eso sería muy grave, ¿no? Claro. Ahí sí, por ahí podremos pensar en un Congreso diciendo, no, mira, esto no lo vamos a hacer. Manda tus candidatos y los votamos, ¿no? O sea, yo no digo que el Congreso obstaculice necesariamente la agenda del presidente, pero sí que diga hay que hacerlo con todos los resguardos que marca la ley, ¿no? Claro. Sí. Y el segundo actor que a mí me preocupa bastante es la justicia. O sea, yo entiendo que por ahí, frente a un gobierno que, según dicen las encuestas, tiene una buena imagen en este momento, por ahí hay actores políticos elegidos que tienen ciertas dudas o que dicen, bueno, no me conviene tirarme contra un presidente que por ahora parece que tiene un 50% de aprobación. Pero justamente para eso tenemos un poder judicial cuyos jueces no son electos. Justamente la idea de tener jueces que no son electos y que tienen cargos de por vida es que estén por fuera de esos cálculos electoralistas, ¿no? Claro. Y hoy vemos un poder judicial, una Corte Suprema absolutamente silenciosa frente a estas cuestiones. Es real. Es como que hay... Me cito no solamente a la oposición, porque también a periodistas y hay otros sectores de la sociedad que en algún momento quisieron criticar y hoy están callados, pero es como que hay cierto temor a oponerse al gobierno, ¿no? No por las herramientas represivas tradicionales que ya conocemos y que las hemos visto en las marchas de los jubilados y demás, ¿no? La fuerza de seguridad, sino fundamentalmente por esto que nos caracteriza, que es el ejército de trolls mediáticos, ¿no? Que van a las redes sociales y atacan de manera coordinada. Eso es un elemento nuevo, por lo menos en Argentina, ¿no? No se había visto con gobiernos anteriores, algo en esa magnitud. No, eso es un elemento totalmente nuevo y desde mi punto de vista muy, muy preocupante. Y que la ciencia política, el derecho, digamos, toda la gente que se preocupa por la política y las instituciones, creo que nos toma muy de sorpresa, por decirlo así, ¿no? Justamente es una de las partes más sustantivas del informe que preparamos, la revisión hicimos un análisis de discurso bastante exhaustivo de los discursos del presidente, de las publicaciones en redes sociales, porque hay un fenómeno que algunos están empezando a pensar que le ponen un nombre que es violencia estocástica,
¿no? Estocástica. Para diferenciarlo de lo que vos decías, que es la violencia más tradicional, entre comillas, o la represión más tradicional, que es la hecha mediante las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora encontramos otra cosa distinta, y vuelvo a decir, no es solamente esto de Milei, esto lo encontramos, es muy fuerte en Estados Unidos, pero también es fuerte en otros lugares, también en Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Sí. No es casualidad que uno de o el estratega digital de Milei también haya sido asesor de Bolsonaro y hoy está con una causa en Brasil. Sí. Que es diferente, que es, bueno, yo ya no voy y le digo a la policía que te reprima, digamos, sino tiro mensajes muy violentos en donde designo a grupos como enemigos contra las feministas, contra las personas LGTB, contra los investigadores del CONICET, contra los empleados públicos, y esos mensajes son recogidos por mis seguidores y ellos mismos se hacen cargo de su propia violencia, ¿no? Claro. Entonces, es casos como la persona esta que le pegó a una mujer que estaba tomando mate en un campo de golf, o el vecino que ataca a 3 mujeres lesbianas, o las personas de Mendoza que van a atacar a un conjunto de investigadores del CONICET. Sí. Y esta violencia, como vos decís, para mí es muy preocupante, porque en Argentina tuvimos muchos problemas, pero esto no sucedía, ¿no? Y esto es una violencia como generalizada en la sociedad civil, muy impredecible, más difícil de controlar, porque con el terrorismo de Estado, digamos, bueno, vos controlás a las fuerzas de seguridad, les das instrucciones y lo tenés controlado, y esto es lo que vimos en Argentina. Cuando vos, después de la última dictadura, cuando dijimos, bueno, esto no puede suceder más, la sociedad civil que quedó en pie era pacífica. Claro. Si se consolidan estas conductas violentas de vecino a vecino, por decir así, primero son muy impredecibles, son muy difíciles de controlar, y segundo es una violencia que puede quedar como metida en la sociedad, ¿no? Como es en Estados Unidos, que tenés tiroteos escolares, que tenés... Qué preocupante. A mí me parece que y este es un fenómeno que durante años un montón de gente decía, bueno, no pasa nada, es una pavada. No, sí pasa, puede tener efectos sistémicos, puede tener efectos por ejemplo, está comprobado que las mujeres hoy tienen mucho más miedo de participar en política, como vos decías, hay gente periodistas o políticos que están asustados de las redes, no solo de las redes sociales, sino asustados de que venga alguien y te ponga una piña o te acose en la vía pública, ¿no? Claro. Entonces es un fenómeno novedoso que no tenemos todavía buenas herramientas y que yo creo que hay que tomarlas en serio. Bien, sí, yo considero igual, además que también me genera preocupación y temor que esto que por ahora es temor después se convierta también en violencia del otro lado. De hecho, lo escuchaba a Guillermo Moreno, ¿no? Hace poquito, y que decía que elijan ellos las armas, nosotros vamos a ir con las mismas. Y la verdad que eso a mí me preocupa muchísimo. Totalmente, digamos. Para mí es muy fuerte esto. O sea, la Argentina es un país que tuvo un grado altísimo de violencia política entre 1930 o incluso antes y 1983. Pero después de 1983, esto lo habíamos eliminado. Es decir, en la Argentina, y a diferencia de otros países en la región, nadie tenía miedo de sufrir daños corporales a la vida o la libertad por hacer política o por participar en política o por tener algún tipo de activismo. Claro. Y esto hoy se está degradando, ¿no? Y esto si permitimos que esto suceda, puede llegar a tener efectos a largo plazo, porque aún si se va este gobierno, esa violencia puede quedar dando vueltas en la sociedad, ¿no? María, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Bueno, un abrazo, hasta luego. Que tengan buen día. Hablábamos con la politóloga María Esperanza Casullo.